Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutara gaur heriotzari buruz hitz egiteko. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. El pasado jueves fue el Día de Todos los Santos y hoy domingo hablamos de ritos funerarios en Euskal Herria. 3 invitados, a uno de ellos rápidamente le vamos a tener que despedir por sus quehaceres cotidianos, así que vamos con el primero de los invitados. Patxi Lauzurica, de Funeraria Lauzurica. Señor Lauzurica, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Mucho trabajo? Sí, estamos ya en plena vendimia, como se suele decir en nuestro argot funerario. Yo comentarle, y desde la sinceridad, un comentario que he hecho a micrófono cerrado. ¿Cómo es posible que sea tan caro morirse? No, por Dios, eso es un error. El morirse es, para los creyentes, es un don gratuito. Al igual que el nacer, vuelvo a repetir, para los que creemos, Dios nos da la vida y Dios nos la retira. Con lo cual, eso es gratuito. Lo que pasa que en este mundo, tanto el vivir como el enterrarse o cremarse cuesta dinero, pero el hecho de la muerte, por Dios, no cuesta nada. Qué acostumbrado está a realizar esta respuesta a los clientes. No es un buen momento, ¿verdad?, para los clientes. Dicen algunos que es muy difícil ser frío en esos momentos y pensar en que esto es un servicio más que pide uno. Sí, por supuesto. Bueno, frío, es que tampoco puede ser frío, no puede ser duro. Tienes que ser, hasta podría decir, tierno con ellos, porque en principio se confían en ti, las familias, y entras ya a formar parte un poco de ellos. Te han comentado cierta enfermedad hasta fatal desenlace, con lo cual no eres insensible, pues no puedes ser frío, tienes que ser tierno, y al decir las cosas o preguntarlas, pues tienes que medir mucho las palabras. En porcentajes, enterrar o incinerar, ¿cómo estamos ahora mismo en Álava? Podríamos estar en un cálculo de un 35 más menos de cremaciones sobre los enterramientos. Sí. Un cambio espectacular en los últimos ejercicios, en los últimos años, porque hasta hace bien poco todos terminábamos bajo tierra. Sí, bueno, pues todo cambia, todas las costumbres han cambiado, pues ya sabemos todos que pues ha variado mucho la unidad familiar, las residencias de los miembros de las familias han sufrido muchas variaciones, aunque hoy nos desplazamos con mucha fluidez y prontitud, pero a la hora de estar recogidos en el último paso, pues ya no es el mismo criterio de tener todos la misma sepultura familiar. Y pues los gustos o las modas de decir, bueno, pues a mí que me echen al mar, que me echen al río o que me echen a las faldas del Gorbea. Ese es el cambio. Hay que intentar darle salida a esta nueva costumbre de nuestra sociedad. Le digo lo de esparcir, tirar las cenizas en cualquier lugar, ¿o no? ¿O esta es una cuestión que no necesita, digamos, reglarse? Bueno, bien, si podemos todos un poco de cariño en la consecución de nuestros deseos, pues sabremos que para esparcir unas cenizas en el agua, pues no podemos echar un recipiente hermético y eternamente duradero, nada hay eterno, pero sí muy duradero, con lo cual hay que proveer de unos recipientes, llamamos biodegradables, ecológicos, como quieras llamarle, de que su final sea muy rápido, que al contacto con el agua pues se disuelva todo entero, que al esparcir las cenizas en un monte o en algún sitio más de interior, pues que no se dejen huellas de que ahí efectivamente ha ido las cenizas de un ser querido, sino que eso sea simbólico, con lo cual hay que hacerlo pues con cariño, con dignidad, por supuesto, pero luego no dejar ahí una huella que no tiene por qué. ¿Cremación o enterrar tiene que ver algo con las creencias religiosas? No, porque dentro del catolicismo, del cristianismo, pues estaba como que era, de ley que los cuerpos han de ser enterrados. La Iglesia Católica ya permite la cremación, porque eso se ve que sería una interpretación de aquellos tiempos, que los cuerpos, cuando no había otra manera, pues había que enterrarlos. Pero hoy en día, pues no tiene que ver ya, yo creo que no.
Ujú. Ya en recta final, porque tiene que seguir trabajando ahí de guardia en Funeraria La Ozurica, siempre con la seriedad que les caracteriza, pero me va a permitir frivolizar un poco la cuestión económica. ¿Cuánto puede suponer que quien le habla necesite sus servicios? Pues yo lo primero que le puedo preguntar es que se puede gastar Término medio. Yo ni mucho ni poco, ni de rey ni de pobre, término medio. Bien, los servicios funerarios constan de un conjunto de conceptos en más o menos precio y en más o menos calidad, pero podríamos hablar un término medio de 3.000 euros, más o menos, que podría ser un servicio completo. ¿De clase media? Sí. 3.000 euros. Sí. ¿Me recomienda que empiece a pagar ese famoso seguro que tienen muchas familias alavesas? Bueno, yo no recomiendo ni dejo de recomendar. Lo importante es que cada uno tenga su buena cuenta corriente o su buena libreta de ahorro, y que el pago es el mismo periódicamente o al final del trayecto. Lo importante es tener, no solo para esto, sino para otros menesteres que pueden ocurrir en la vida, que cada uno tenga sus buenos ahorros para, al final, pues que sus seres queridos no les deje la preocupación de tener que dar fin a la existencia material de su ser querido. Lo que ocurre es que están las cosas en Vitoria con las hipotecas como para pensar en las muertes. Por eso no hay que pensar en la muerte, hay que pensar en que la vida tiene un discurrir que al final acaba en eso, y que hay que darle buen recaudo a ese final. Pero el poder bajar a por el pan y a por el periódico y el resto de la cesta de la compra, pues eso es lo que nos tiene que preocupar día a día. Lo otro es un por si acaso, como ir ahorrando para la boda de la hija, primero los bautizos y las primeras comuniones, y luego viene la boda. Bueno, pues al final también ir teniendo una cuenta corriente para que el día de mañana, pues los que estamos al cargo de la familia tengamos que desaparecer. A los médicos de lejos, y a ustedes me va a permitir, no les quiero ver ni en pintura, por lo menos en mi vida personal. Bueno, yo ahí discrepo un poco. Cuando se nos ve, hombre, no suele ser muy bueno que se nos vea, pero tiene que ser fatal dejar de vernos, porque quiere decir que ya uno ha terminado. Funeraria La Ozurica, Pachi La Ozurica, eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, agur. Agur. Y aquí, en los estudios de Radio Vitoria, con esta reflexión sobre el presente, escuchándola, Pacho Fernández de Jauregui, miembro del Seminario Alavés de Etnografía. Está llevando Pacho, y en alguna ocasión ya ha pasado por los estudios de Radio Vitoria para contarlo, una catalogación e inventariado de las campanas de Álava. Señor Fernández de Jauregui, Gabón. Gabón. Y también con nosotros José Antonio González Salazar, párroco de Domaiquia. José Antonio, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, es complicado lo de Domaiquia, Domaica, sabe que mucha gente nos cuesta un poquito, ¿verdad? Sí. El AI de Domaiquia. El apellido es la corrupción. Con el uso le han acabado quitando la I. Por lo tanto, el original de los Domaica también es Domaiquia. Sí, aparece en siglo XVI ese apellido aquí en Vitoria como Domaiquia, compuesto, pero el pueblo aparece como Domaiquia. Vaya de suya, investigador en temas de etnografía y toponimia y socio de Eusko Ikaskuntza. Bueno, la muerte y los ritos funerarios en Euskal Herria. Una reflexión primero sobre el presente. Párroco José Antonio, a mí particularmente, me revuelve un poco el tema de 3.000 euros de más o menos término medio nos puede costar los servicios de una funeraria. Sé que esto es mercado, sé que esto es servicio y tiene todo un precio, pero 3.000 euros que nos cueste ya lo que son todos los ritos funerarios que actualmente hacemos. Claro, podría ser más sencillo todo, pero a la gente tampoco le gusta que las cosas sean muy sencillas, ¿no? Ya, todo se cobra en esta vida. ¿También hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos? No. Porque lo de la sociedad era más elemental también. Porque en Domaiquia, pues me imagino que allí los panteones creo que no se pagará. Le quiero decir, si enterramos en tierra. En los pueblos, tradicionalmente, en estos últimos siglos, se ha hecho el ritual cristiano y se ha enterrado en la tierra.
Yo lo he visto, allí mismo, en Domeikia recuerdo. Pero la comunidad, eran comunidades pequeñas, nuestros pueblos de Álava son pueblos pequeños, la comunidad estaba organizada de forma que esos servicios lo hacía la misma comunidad. Allí tenían, por ejemplo, hoy ya esto se ha esfumado, ¿verdad? Ni siquiera en Domeikia, ni en otros pueblos de Álava. Sí. Bueno, todos los pueblos de Álava no han sido iguales. Yo recuerdo, por ejemplo, vecinos del pueblo hacer el agujero y enterrar al vecino. Exactamente. Pero yo conozco un poco lo que, tal como se ha vivido este asunto en Zuya. Había una organización que llamaban primeros vecinos. Entonces, el inmediato a cada casa, tanto por un lado como por el otro, eran los que corrían pues con todas esas tareas de asistencia a la familia que ha sufrido pues la despedida de un ser querido. Entonces ellos hacían tanto el foso en el cementerio como el aviso a los familiares y amigos y tal. En la montaña eso lo hacía la cofradía de la Veracruz. La Veracruz estaba organizada para incluso para llevar a los enfermos al hospital cuando no había otra forma de remediarles, ¿no? Pero claro, la cofradía seguro que tenía sus cofrades repartidos por todos los pueblos de la montaña, porque... No, la cofradía correspondía a cada pueblo. Cada pueblo estaba de esa forma ya planteado. Y entonces eso se vivía pues en la sociedad del pueblo, ¿no? Desde que tocaban las campanas avisando que había un fallecimiento hasta que ya le cubrían de tierra. Sí que me imagino que no sé qué tipo de funerarias o qué tipo de organizaciones aparecían para el féretro, la caja. No, era la misma. Eso. La misma cofradía. La misma cofradía. Todo. Y también en Zuya, hacían los propios vecinos hacían el féretro. Sí. Todo eso era el servicio organizado. Es que la sociedad a los problemas les pone siempre remedio. ¿Y otros vecinos flores? ¿La aparición de las flores, por ejemplo? No. La mortaja. Sí, todo eso lo hacían de esa forma organizada, todos los servicios, ya desde preparar el cadáver, hacer la reunión de todo el pueblo para la despedida en el momento que moría, ¿no? Al atardecer se reunían en su caserío y allí pasaba unas horas, rezaban. El cuerpo pasaba unas horas en la casa, ¿verdad? Sí. ¿No? Hasta el día siguiente. Hombre, un día tenía que estar antes de darle sepulturas, ¿no? Y así era, Pacho, decías la mortaja. Sí, efectivamente, las propias cofradías de la Veracruz o en la última casa donde había habido una defunción, pues tenían la mortaja, que generalmente era... ¿Qué es la mortaja? Generalmente un hábito de San Francisco, de la orden franciscana. Tanto para hombres como para mujeres. Generalmente el de mujeres solía ser un poco más claro que el de hombres, pero un hábito marrón con su cíngulo y con eso se vestía al difunto y con eso se le enterraba. No había esquelas en los medios de comunicación escritos. Me imagino que en la ciudad igual sí aparecieron posteriormente, pero en los pueblos las campanas avisaban de muerto en el pueblo de al lado, ¿no? Sí. No solo de muerto, avisaban antes de la muerte, ya la agonía la avisaban para encomendar al difunto al soberano, ¿no? El viático era acompañado con toques de campanas y luego ya, pues desgraciadamente la defunción pues también se anunciaba con toques de campana. Quizás el toque de agonía fue uno de los primeros toques que desapareció porque claro, si el enfermo estaba más o menos consciente, el que oía que estaban anunciando su muerte pues era un palo gordo, ¿no? Con lo cual ese por humanidad hacia el posible difunto pues se suspendió pronto y ya una vez muerto pues lo mismo que tocan las campanas, que no eran para el resto de la comunidad. Aún así, todavía en el 2007 me parece, José Antonio, muy diferente un funeral en un pueblo, viendo
como por ejemplo los familiares llevan la caja al féretro a la iglesia, el funeral es de cuerpo presente, luego se le entierra, pues probablemente en un cementerio justo al lado, en muchas ocasiones de su casa, a escasos metros, es muy diferente a lo que es un funeral y un entierro en la ciudad. Bueno, hoy tampoco se diferencia mucho, pero hoy los pueblos han perdido, sí, han perdido. Primero, el Concilio Vaticano II, al permitir o al organizar las celebraciones por la tarde, pues ha habido un cambio bastante serio. Entonces, antes se reunía la familia, la misa era por la mañana, y mira, eso no lo conocí yo. Claro, entonces había un banquete fúnebre para los miembros de la familia, en el que solían participar también los primeros vecinos, los curas, en fin, todo eso desapareció con la misa por la tarde. ¿En qué año fue aquello? Pues ya llevamos 30 y tantos años, o 40 ya de que se celebró el concilio, pues imagínate. Recuerdo a un familiar de Barrica, ¿no?, de Sigüitia, que él me contaba, y ya era una persona mayor cuando murió hace unos años, me contaba cómo no podía entender en un funeral de su abuela, a la que quería mucho, como es lógico, que aquí era una especie como de fiesta, el funeral de su abuela. Él era un niño, y él estaba triste. La verdad es que también, mira, y él recordaba una especie de fiesta. Nuestra cultura hoy, actualmente, es urbana, y en nuestra sociedad la muerte no tiene espacio. No pensamos en ella. No, ni siquiera. Que tratamos de ocultarla. Antes no era así. Antes la muerte se tomaba como una cosa bastante más natural, dolorosa, porque era una separación, y eso pasa hasta en los animales. Yo allí en Domaitia, cuando le quitan a una vaca una cría, la han vendido, o aunque no sea su propia cría, si está normalmente pastando allí en un prado y se la llevan porque la han vendido al matadero, esa la que queda se tira media mañana mugiendo, dolorida de que se ha quedado sola, ¿no? La muerte es un arrancarnos de nuestro propio espacio vital a los seres queridos, a los amigos. Nos dejan siempre un vacío. Eso siempre se ha sufrido, pero se vivía con una cierta naturalidad. Hasta el punto de incluso baile con acordeón en alguna ocasión. Bueno, si había mucho alcohol, pues no me extraña que acabaría aquello en danza. En Cuartango hay una frase acuñada que era enterrar al muerto y comerse al vivo. Esto de las comidas tan costosas eran que era enterrar al muerto y comerse al vivo, porque le ocasionaba unos gastos terribles. Yo conozco en Jócano, el herrero de Jócano me contaba su nuera, le hizo comprar un puchero de gran tamaño, porque joder, el día que me muera yo no vais a tener dónde dar de comer. Y le hizo comprar a Juliana, que tú bien conoces, le hizo comprar un puchero para ese momento. Y era similar la forma de celebrar esos ritos funerarios en Montaña Alavesa que en Valles, que en Zuya, que en Ayala, que en Rioja Alavesa. Sí, porque era el mismo rito católico, aun cuando había costumbres, pero las costumbres estaban fuera de la celebración. El banquete, pues la iglesia, eso era ajeno completamente a la normativa. La caridad que daban para los... La caridad, exactamente. Para los pobres que venían. Los pobres solían acudir a los entierros, porque les daban pan. A ver si les daban pan. De hecho, las malas lenguas dicen que los pobres decían un Padre Nuestro y un Ave María para que se moriría un rico de estos cada día, y así la caridad no faltaría. Padre Nuestro que está en los cielos, ¿no? Luego otra cosa que decían, el rico y el cochino no aprovechan cuando vivos, ¿no? Pero cuando muertos están, qué buenos ratos nos dan. Eso es lo que decían los pobres que iban, que les daban pan.
En Narvaja y en Manurga, por ejemplo, a los chavales les daban pasas. Después del funeral, pues les daban un puñadico de pasas, que solía ser el postre de las comidas, que se solían comer garbanzos con carne, y luego de postre pasas, pero esas pasas a los chavales se las daban antes de la comida, antes en el funeral, el propio funeral. Me imagino que para muchos de ustedes la muerte ha significado momentos duros, momentos difíciles. La verdad es que de la niñez yo creo que el recuerdo que más me impactó es el funeral, la muerte de mi abuelo, en este caso en un pueblo, ¿no? Ver lo que suponía aquello a nivel de organización de la familia, de sufrimiento, de ver la de gente que acudía, de ver allí mismo cómo enterraban a tu abuelo, algo que se te queda marcado para toda la vida. Los cementerios, ¿de cuándo son los cementerios? Les hago esta reflexión porque también conocemos cómo, no solo en los pueblos, sino también en la capital, en las naves centrales de las iglesias, se enterró, y se enterraba hasta no sé qué época, José Antonio. Pues el enterramiento en la iglesia, por ejemplo, en Iparralde, nunca se ha dado. En Iparralde no ha tenido la influencia castellana que hemos tenido nosotros. Y no sé, pues... Los cementerios de Iparralde son preciosos. Pues aquí también, todas las iglesias, claro, iglesias que sean de época antigua, románica y así, todas esas en su entorno exterior tienen el cementerio medieval. Y por influencia, a partir de los reyes católicos, un poco más o menos, es cuando se empieza a enterrar masivamente, o sea, toda la población dentro de la nave del templo. Hasta el punto que todavía iglesias, le pongo un ejemplo, Retana tiene la nave central agarraderos. Sí, las fosas de cada... Y en esos... en esas fosas es donde habitualmente se enterraba la gente y donde se daba todo el culto fúnebre. O sea, se acababan las misas, por ejemplo, y el párroco pasaba rezando responsos en cada sepultura. Hoy vemos las iglesias llenas de bancos, pero antes no había bancos. Sepulturas que ocupaba la mujer de la casa. La señora de la casa era la que se Chicuandre ponía sobre la sepultura con su silla. Su silla y con sus hacheros o con sus cerillos o con sus ardizayolas. No, los dejaban en la iglesia. Sí, esas sillas que hemos conocido. Era su sitio habitual, aunque no tuviesen difuntos. Presidía la sepultura familiar, la presidía la Echeguandre, la señora de la casa. Y allí cada uno ya sabía cuál era su sepultura, porque yo no he visto apellidos. Tenían su propio nombre. Vamos, no. Normalmente no tienen nombre. Yo he visto en Marquina, en Zuya, que todavía está sin entarimar, no se entarimó, mejor dicho. Aparecen allí y aparecen 2 o 3, una para pobres que pasen de viaje y que hayan fallecido allí. Y no sé si alguna de ánimas, otra de ánimas. Y entonces, pero las demás serán ya asignadas a cada familia, numeradas, incluso en algunos sitios. Cuando se vende, claro, en la ciudad, por ejemplo, San Vicente, yo quiero tener un recuerdo de haber visto algo. ¿En la nave? Yo creo, no sé si he soñado, San Vicente de Vitoria, pero en los pueblos se vendía la casa y con la venta de la casa iba la fosa de la iglesia. O sea que también formaba parte de la casa. También había que hacer entonces un gasto. Igual que ahora con... Pero el que compró una casa, compraba, era el elemento de la casa. Toda la casa tenía su... Hoy, claro, todo eso se ha transformado. Ya a partir de la época del liberalismo y todo esto, las leyes siglo XIX prohibieron, sí, a principios, prohibieron que se enterrara en las iglesias por razones sanitarias y que pues volvieron a sacar, o bien hicieron un cementerio nuevo
justo al lado de la iglesia o fuera. O siguieron cogiendo el entorno que ya de antiguo había sido cementerio. Porque mira que hay cementerios complicados en Álava. Hay iglesias que tienen el cementerio justo al lado de la iglesia, pero otros cementerios no están justo al lado de la iglesia. Se me ocurre, por ejemplo, Gamarra Mayor, que el cementerio está en la Nacional 240. Bueno, pero eso es un hecho muy posterior, ¿no? Estaba al lado de una ermita de la Inmaculada, creo recordar, y estaba junto a la ermita, como aquí el de Santa Isabel estaba junto a la ermita de Santa Isabel, ¿no? Tenemos, por ejemplo, San Pedro. En San Pedro, la calle Herrería. Pedro Egaña, ahí aparecieron sepulturas. En 1808, a pesar de que yo creo que el Santa Isabel como cementerio se inaugura en el 14 o 15, pero para 1908 el ayuntamiento prohíbe enterrar en las iglesias y recomienda que se baje junto a la ermita de Santa Isabel, no a esta ermita de Santa Isabel, otra anterior que había, y se viene enterrando mucho antes de la inauguración. Eran los vecinos los que bajaban, los primeros vecinos. En el caso de la ciudad, en las vecindades también los primeros vecinos eran los encargados de bajar la cera y de acompañar el cadáver. Qué diferentes son luego los cementerios, ¿no? La reflexión que hacía sobre los cementerios de Iparralde, José Antonio, son dos mundos. Ver Santa Isabel o un cementerio de la Purdi, son más bonitos los de Iparralde, se lo tengo que decir. Claro, son aldeas no tan grandes y también como Vitoria, da la impresión de que aquí escondemos el cementerio, lo ponemos entre tapias, y allí los cementerios son como un elemento más que es un jardín, sí, es un lugar de vida social. Pero ten en cuenta que también lo ha sido aquí, aquí hoy ya no tenemos la presidencia de cada sepultura con una estela discoidea como tienen allí, que todavía siguen haciendo, ¿no? En Mauleón parece que hay habido un taller que se dedica a hacer estelas discoideas, pero aquí también las hemos tenido hasta que, claro, desapareció, y todo eso fue y los sarcófagos hay en Zuya, todavía se ven sarcófagos de piedra en la plaza de Murguía. Ahora la han remodelado y ya han desaparecido. Había tres sarcófagos como jardineras, ¿no? Y aparecen, incluso les dan un nombre, les llaman rascas, probablemente de Arri Asca, pesebre de piedra, porque ya han perdido la noción de haberlos visto alrededor de la iglesia, esas sarcófagos adornados con cruces y con estelas, ¿no? Y entonces esa costumbre aquí la hemos perdido, pero además de esa costumbre eran lugares de encuentro aquí también. Por ejemplo, el concejo de todos nuestros pueblos se celebraba en el cementerio, que era el entorno de la iglesia. Ahora centros sociales, en pórticos también, pero antes en los cementerios. Claro, es que el pórtico es el cementerio. Porque estaba cubierto el cementerio. Tenía también quedan en algunos sitios y en algunas iglesias se ven todavía los arranques de las piedras donde se apoyaban las maderas del tejado. Quedan todavía en algunas. Y ahí se lograban, por eso se llamaban anteiglesia. En Vizcaya, en Guipúzcoa, se le llama anteiglesia, porque era en el cementerio, donde se hacía. Los muertos seguían teniendo sentido para los vivos. Eran los herederos de aquella tradición. Hemos hablado de cementerios, hemos hablado de naves centrales dentro de la iglesia, pero antes de todo esto, ¿dónde se enterraban a nuestros seres queridos? ¿Tenemos algún documento? Vemos los enterramientos, decía antes José Antonio, pues por ejemplo, enterramientos en el exterior de la Plaza Santa María, aquí en Vitoria, Pedro Egaña, ya en otras épocas, porque claro, ahora fuera de la iglesia, antes dentro de la iglesia, pero por lo que veo, si vemos esos enterramientos de Pedro Egaña o de la Plaza Santa María, también hemos tenido otras épocas que fuera de la iglesia también. Sí, como en Iparralde hoy. O sea, nosotros hemos perdido aquella tradición que ellos han mantenido.
Pero eso en cuanto a los difuntos mayores, bautizados, estamos hablando de cristianos, pero ¿y los niños sin bautizar? Pues esos generalmente se enterraban en la propia casa. Enterrarlos en la casa no quiere decir dentro de los muros de la casa. La casa es todo lo que cae dentro del goteral de la casa. Lo que marca el goteral es lo que marca la casa. Entonces los infantes sin bautizar los solían enterrar en el goteral. Tocando la pared exterior de la casa. Tocando la pared exterior, pero dentro de las goteras. O sea, estaba bajo la cubierta del tejado. Estaba protegido por la casa. Curioso. Bien. Y desarrollando más cuestiones alrededor de la muerte, las novenas. Esto de celebrar durante 9 días consecutivos misas, porque por ejemplo en 30, cada sitio 30 también las misas gregorianas. Todo el mes. Vamos reduciendo entonces de 30 a 9 y ahora un día. Eso es por la pura matemática. Antes cada pueblo tenía su párroco. Ahora cada valle acaba teniendo un párroco. Un valle que tiene una porrada de pueblos, ¿no? También en la ciudad pasa, ya lo y de en las la ciudad novenas. 3/4 de mil. Joder, es que aquí fíjate tú la cantidad de gente para la que se dice la misma misa. ¿Verdad? Es que no hay. La ciudad ha aumentado mucho de población. Entonces las costumbres tienen que acomodarse a la realidad social. Luego también me llama la atención cómo son diferentes formas de organizar todos estos eventos funerarios en un lugar como Bilbao a Vitoria, con una diferencia de 65 kilómetros de diferencia. Allí, no sé si todos, pero la práctica totalidad de funerales que conozco son de cuerpo presente. Bueno, aquí el problema me parece que lo plantea los servicios fúnebres. Pues ahí tienen que ir hasta tienen obreros, en muchos casos, ¿no? Creo que están organizados de otra forma, ¿no? El convenio. Sí, probablemente, no sé. Pero eso, incluso en los pueblos hay veces que también se entierra previamente al difunto y se hace el funeral porque igual se hace tarde o por, no sé, y de noche, por no. Entonces, o sea, son cosas que en cada sitio pues acuerdan y somos libres y acordamos en cada sitio las normas con las que nos regimos, ¿no? En muchos pueblos lo que se solía hacer era sustituir la presencia del muerto por un catafalco. Un catafalco, claro, que era un armazón de madera cubierto con una tela negra que simulaba como si estaría el muerto presente en el lugar, en el momento. Luego también, no sé, esto lo desconocía, por ejemplo, Pacho, José Antonio, Argi-Saiola. ¿Qué es la Argi-Saiola? Sí, tabla de luz. Eso es, traducido es tabla, donde va la cerilla. ¿Y esto? Lo que hemos visto... En el Museo Diocesano, ahí en la Catedral Nueva, en el centro del ábside, se ha dedicado para poner el aspecto un poco tradicional de los ornamentos del altar, y aparece también un hachero de velas que es de Cuartango. Ese hachero es de Cuartango. ¿Qué es un hachero? Donde van las hachas, los velones, las velas, y las velas. Y tiene una Argi-Saiola especial. Yo no la he visto más que en Cuartango, que es un rodillo donde va enroscada la cerilla, que es la cerilla es una vela delgadita, que los días de labor, hablando como hablábamos al principio de los costos fúnebres, pues los días de labor, para no gastar tanta cera, encendían en las misas cotidianas la cerilla. Entonces iban dando vuelta, por eso las Argi-Saiolas son una tabla muy variada de formas, a veces una cajita, otras veces... Hoy en día son decoración de las casas. Ahora son decoración, sí. Y son muy bonitas, las que decoran son bonitas. En nuestros pueblos pues no eran tan bonitas, era una tabla que simplemente le servía para dar vuelta, que la cortaba el de casa con más o menos habilidad. Más o menos cuadradas, con unas patitas para poderle dar vuelta a medida que se va
Y esa del Museo Diocesano, ese es un rodillo que la van haciendo rodar a medida que se desgasta, ¿no? Y está puesta la cerilla allí. Tanto la risayola como los hacheros se ponían sobre la sepultura. Cuando había un muerto reciente, se ponía un tapete negro y sobre el tapete negro se ponía la cera hilada, que podría estar en una risayola, otras veces en un cestaño, también, de un cestaño de mimbre, o en una cajita con cuatro patas. Y eso se encendía durante todo el año mientras estaría de luto, porque claro, los lutos duraban 3 años, un año como mínimo, sí. Pero luego había alivio luto. Eso es. Si en el primer año la gente iba totalmente de negro, los hombres con su brazalete en la manga de negro, que estropeaban todos los trajes, en el abrigo, en la gabardina, y con la solapa con una esquina también esto. Después, a partir del año, las mujeres sobre todo pues empezaban a ponerse de alivio luto, y el alivio luto pues era ponerse un cuello blanco, ponerse un vestido gris, algo morado, y así se tiraban otro año. Claro, el primer año nadie, por no poner, no ponía ni la radio muchas veces, Claro, la televisión no existía. No había problema. No había problema. Pero no se iba al baile la gente joven, porque estaban de luto. ¿De qué décadas estamos hablando? Siglo XX, incluso esto de los bailes. Sí, siglo XX lo hemos vivido. Porque el luto lo hemos vivido, pero lo de no ir a los bailes y demás, pensaba que era una cuestión más perdida en el tiempo. No, es que el que estaba de no ir al cine. Bueno, había entonces aparatos de radio, no se oía la radio, no se encendía la radio en la época en 2 o 3 meses, y yo... Pero todos cumplían, porque claro, si algunos se tomaban las presiones sociales, eso no lo imponía. El funeral como fiesta, no me imagino a esos mismos que habían estado de fiesta al día del funeral, luego no yendo al baile. Sí, no, que no había baile. En el funeral no había baile. No había baile. No, pero sí que algunos se tomaban una excusa. Hombre, como pues para si alguno bebía algo, pero no, era la cosa muy recatada. Y todo el mundo cumplía luego lo de no ir al baile. Era la presión social, porque eso lo vivía toda la sociedad. Nuestras comunidades rurales, el que no entraba por el aro, pues era apuntado, era mal visto, pero eso en toda la sociedad humana. Las sociedades más elementales, hemos llegado a una sociedad, la nuestra, donde las escalas de valores andan bailando. Entonces, un poco acratas, somos un poco acratas. Y entonces... Para algunas cosas, para otras, claro. Pero todavía sigue habiendo disciplina social, claro. Y la sociedad impone. Eso no se derivaba de la normativa de la Iglesia. No, que va, es la propia costumbre popular. Ahora nos tienen agarrados en los bancos y en las cajas. Y ahí, sin embargo, ahí no somos acratas. Ahí somos sumisos corderos. Hombre, ¿qué escapatoria tienes? Y entonces decían, ¿qué escapatoria tienes de esta jerarquía y de estos valores religiosos, no? Bueno, ya en recta final, porque nos quedan escasos 2 minutos mirando a estas reflexiones, hablábamos al principio con la autorica sobre cremaciones. ¿Esto lo hemos inventado aquí o no? Lo de incinerar, quemar. Antiquísimo. Prehistórico. Claro. Lo que pasa es que la propia Iglesia, la propia Sagradas Escrituras, han dado pie a volver a la tierra. Pero no es solo la Iglesia, sino la visión de la cosmogonía que teníamos, nuestras tradiciones telúricas, la amalurra, pues ha seguido en la mente popular teniendo una gran fuerza, volver a la tierra de la que hemos salido y nos ha alimentado. Claro. Porque luego entra en otro momento, en otra época cultural, la cremación. No sé muy bien cuándo. Sé que es una evolución de los últimos años, pero no sé en qué momento. No, es relativamente. ¿Cuánto llevaremos? ¿30 años llevaremos o 40? No, menos incluso. Igual menos. Bueno. Ha tenido una aceptación tremenda, porque sí, claro, 30 años o así. Nos ha hablado de un tercio por lo menos. Claro. Es que te evita la sepultura. Hoy la sepultura en un cementerio como Vitoria, pues cuesta dinero, claro. En cambio la cremación cuesta, el quemarte cuesta, pero no tanto.
sea, todo es relativo, ¿no? Y como la muerte en nuestra sociedad está oculta. Y ahí nos equivocamos, José Antonio. Pues mira, nos equivocamos en el momento en que queremos ser lo que no somos. Claro, estamos creando una mente que, no sé, eso todo pasa factura. Y esto nos crea vacío, nos crea no tener el concepto de nuestra verdadera realidad claro. Claro, entonces, falsear, mira, la falsedad nunca nos puede llevar a buen término. Como decía uno, por un mal camino no se puede llegar a un buen pueblo. Pues aquí lo mismo. Si nos engañamos, nos podemos engañar. Hombre, normalmente el ser humano siempre oculta todo lo que le molesta. Claro, que llegue un momento en que la muerte te molesta, pero el recuerdo de todos esos seres que se van yendo, que tú mismo vas caminando hacia ese momento, ¿no? Luego también hay quienes creen en un día después de y otros que no creen. Entonces, bueno, el claro, que no cree... El que no cree, imagínese qué panorama se le presenta. Pues no, se le presenta muy malo. Por eso hay quien se pega un tiro. Para acabar eso, vía rápida, ¿no? No son tanto los que se pegan el tiro, ¿no? No sé si tiene vuelta atrás esta sociedad en cuanto a la muerte. Sí. Porque no podemos salir del suelo que pisamos. Sí, intentamos que vamos a volar, pero no es fácil. Nuestra composición no nos permite volar. Como dice el dintel de no sé qué cementerio, lo que tú fuiste, lo que tú eres, nosotros somos, y lo que nosotros somos, tú serás. O sea, de eso no se escapa nadie. Desde luego, en ese sentido, nadie se ha podido librar de momento, ni tiene la fórmula para estar aquí el resto de sus días. Que no sé, por otra parte, si es una buena salida. No tener final, no tener muerte, inventar la inmortalidad. La naturaleza es sabia, con el mismo patrón que el nuestro. Tú siembras trigo, sube, y esa planta desaparece y deja luego el futuro en otra planta. Lo que ocurre pero es que otra. Antes la duración de esa planta era de 40 años y ahora están los 80. Bueno, depende de zonas. En Azerbaiyán hay longevos que pasan de 120, pero muchos. Y en Ecuador, cerca de los ríos donde tenemos nuestras misiones, también allí había un valle que había muchas personas que pasaban con suma facilidad. ¿Y por qué? Pues no porque comían nada especial, sino porque tenían esa herencia. ¿Y en Zuya cómo andan en esto? Bueno, tenemos gente que ha pasado los 100 años también en Zuya. Habrá que ir a Zuya, desde luego. José Antonio González Salazar, párroco de Domaiquia, en el Valle de Zuya, y Pacho Fernández de Jauregui, del Seminario Alavés de Etnografía. A los dos, es que ricasco, muchas gracias. Para terminar, el próximo 7 de noviembre, miércoles, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en colaboración con el Instituto Alavés de Arqueología, ha organizado la siguiente conferencia: Sáhara, prospección arqueológica y conocimiento prehistórico del Sáhara Occidental, un balance de la expedición científica vasco-saharaui de 2007. La conferencia será impartida por el arqueólogo Andoni Sáez de Buruaga y contaremos también con la presencia del delegado político de la RAF. La cita comenzará, por tanto, miércoles 7 de noviembre, 7:30 de la tarde, en los locales de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en General Álava, número 5. Se ha terminado el puente, mañana hay que volver a trabajar. ¡Ayo!